Hablando de lo que se sabe sobre la muerte de J.F. Kennedy, vamos a desarrollar el caso de la bala mágica y veremos si es realmente mágica. La teoría de la bala que hirió a Kennedy, lo mató alrededor de su cuello, es capital. Un ligero cambio en las imágenes de Zapruder, un fotógrafo que filmó la caravana presidencial, sugiere que el gobernador Connally, que fue herido en el ataque al pecho, a la muñeca, en el muslo, fue alcanzado una fracción de segundo más tarde que Kennedy por otra bala, que llevaría a 4 el número de disparo. En la tesis oficial es la misma bala que mata a Kennedy y que daña al gobernador Connally. Inmediatamente se lo llamó una bala mágica, ya que su trayectoria es extraña. Debe desviarse varias veces para infligir lesión a los 2 hombres. Sin embargo, múltiples pruebas de balas en vivo en sujetos comparables a los del cuerpo humano han demostrado que un proyectil puede ser ralentizado y luego desviado a través de tejidos, de cráneos, de huesos. Entonces, a partir de aquí, la burla de la bala mágica se esfumó, a menos que un documento desclasificado se arruine esta conclusión. Hoy es todavía muy probable. La otra hipótesis es que alguien estuviera detrás de Oswald. Si Oswald fue manipulado por hombres en las sombras para matar a Kennedy o para servir como paloma y que fue colocado en el depósito de los libros de Dallas a propósito, sugirieron que lo contrataran en este edificio al que Kennedy iba a pasar, pero Oswald se convirtió en un empleado del depósito de libros el 16 de octubre de 1963, es decir, que en este momento no se sabía que el propio Kennedy iría a Dallas y cuál era el itinerario del presidente en la ciudad. Por definiciones, era desconocida, no solo para el público, sino también para sus propios servicios. ¿Estamos de acuerdo con este hecho? No. El camino siguió por la procesión, se estableció el 18 de noviembre y se publicó en el periódico de Dallas Times Herald el 21 de noviembre. Una vez más, solo un documento irrefutable se encontrará en los archivos que se abrirán en 2018 y debería de probar que la ruta fue intencionalmente establecida para poner a Kennedy al alcance de Oswald y especialmente que Oswald estaba vinculado a cualquier red que tuviera sus entradas al más alto aparato estatal de los Estados Unidos. Oswald tenía varias conexiones con miembros de los servicios secretos estadounidenses, soviéticos o cubanos. Cualquier documento que acredite y especifique estos enlaces sería valioso, siempre que demuestre que el asesinato fue planeado. Es muy posible. Pero, ¿por qué Ruby mató a Oswald? Queda el misterio de los misterios. El asesinato de Oswald por Ruby, Jacob Rubinstein, que había cambiado su nombre en Jack Ruby, era un guardia de seguridad de discoteca de antros nocturnos de Dallas, el cual navegaba en entornos sombros, feos. Y sin embargo, él estaba cerca de la policía de Dallas. Se decía que estaba relacionado con la mafia de Chicago, pero no hay evidencia que respalda esta conexión. Se ha dicho que mató a Oswald con órdenes de impedir que hablara. Pero veamos primero los hechos establecidos. En la mañana del domingo, en la transferencia de Oswald del cártel de policía al reclusorio estatal, y esta transferencia se anuncia a las 10 a.m. en punto.
Cuando llegue Ruby, Oswald debería haber estado fuera por un largo tiempo y nunca cruzar en su camino. Pero él ve a Oswald, saca su revólver y lo mata. Si Ruby hubiera preparado su movimiento, obviamente habría llegado antes de las 10 a.m. para asegurarse de no perderse a su blanco, de no perder a su víctima, a Oswald. A menos que un nuevo documento establezca que las autoridades estaban realmente relacionadas con los padrinos de la mafia, lo que es muy posible. Durante más de 50 años después del asesinato, ningún testigo creíble, ningún protagonista, ningún investigador que produce un documento, un hecho verificable o una historia apoyada sobre una gran revelación. No, al contrario, nadie vino a decir, tengo pruebas, yo era, yo sabía, yo estaba. En otras palabras, John Kennedy fue asesinado por un loco, el cual fue asesinado por un guardia de una discoteca loco también. A menos que un nuevo documento llegue a arruinar estas conclusiones racionales, tendremos, estimados amigos, que esperar 2018 para tener, lo espero, el verdadero desenlace de la muerte del presidente Kennedy. La verdad de la verdad se sabrá un día, igual que usted, lo espero. Estemos atentos y al tanto de todo.